Lunes 28 de agosto de 2023. Tema: manifiesta reprensión por no acatar lo ordenado por Dios. Lección: 1 de Samuel capítulo 13, versículos 11 al 13. 1. La importancia de obedecer los mandamientos de Dios. No te apartes a la derecha ni a la izquierda, apártate de todo mal. Proverbios 4:27. 2. La consecuencia de no seguir las instrucciones de Dios. Tú los regarás, y ellos serán regados, tú los plantarás, y ellos serán plantados, y así crecerán. Isaías 61:3. 3. La advertencia contra la rebeldía y la falta de obediencia. Por tanto, Jehová el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel, dice así: ay de los que en Sión son justos para sí mismos y creen serlo delante de los hombres, pero se olvidan de Dios. Isaías 10:12. 4. El castigo por no acatar las instrucciones divinas. Por tanto, así dice Jehová Dios de los ejércitos, por cuanto habéis hablado esta palabra, he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Jeremías 5:14. 5. La manifestación de la reprensión divina por la desobediencia. Y volví, y me levanté y fui al valle de Hinnom, y proclamé allí las palabras que Jehová me había dicho, y dije: oíd palabra de Jehová, reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas todo el mal que he hablado contra ella, por cuanto han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Jeremías 19:14 y 15. 6. La advertencia contra la desobediencia y el rechazo a la corrección divina. Y no queráis aceptar la reconvención del Señor, ni tengáis temor de su reprensión. Proverbios 3:11. 7. El llamado a la obediencia y a acatar las instrucciones de Dios. Y haré que vuelvan a este lugar, y los haré habitar confiadamente, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 32:37. 8. La consecuencia de no seguir las indicaciones divinas, por lo cual dice el Santo de Israel así: por cuanto desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Isaías 30:12. Primer título: múltiples conductas pretendiendo justificar el pecado cometido. Versículos 11 y 12. Léase, Génesis 3 y 12 y 13, Éxodo 32, 21 al 24. 1. La advertencia contra la justificación del pecado. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. 2. La manifestación de la autojustificación en lugar de arrepentimiento. El corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. 3. La advertencia contra la negación del pecado y la búsqueda de excusas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. 4. La importancia de reconocer y confesar el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. 5. La manifestación de la justificación del pecado como engaño. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. 6. La advertencia contra el engaño y la autosuficiencia en la justificación del pecado, porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas capítulo 6. 7. La importancia de la humildad y el reconocimiento de la propia incapacidad para justificar el pecado. No digas: lo haré desgracia a otro y a mí me irá bien, por él pondré a cada uno según sus caminos. Proverbios 24:29. 8. La advertencia contra la tergiversación de la verdad para justificar el pecado, y por esto Dios les enviará operación de error, para que crean a la mentira. Segunda Tesalonicenses 2:11. 9. La manifestación de la justificación del pecado como hipocresía. Tú, pues, que enseñas a otro,
¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Romanos 2:21. 10. La advertencia contra la manipulación de la verdad para encubrir el pecado, bien sabéis que estos labios no han de mentir. Job 27:4. 11. La advertencia contra la autojustificación y la falta de arrepentimiento, perversa generación. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué de la abundancia del corazón habla la boca? Mateo 12:34. 12. La manifestación de la justificación del pecado como engaño propio. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios 28:26. 13. La advertencia contra la persistencia en el pecado y la negación de la verdad, y aun dormidos y embriagados se levantarán, y gritarán: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Mateo 23:13. 14. La importancia de la confesión sincera del pecado y el abandono de la maldad. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmos 37:8. 15. La manifestación de la justificación del pecado como rechazo de la corrección divina. El que rechaza la corrección menosprecia su propia alma, pero el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 15:32. 16. La advertencia contra la hipocresía y la justificación del pecado en nombre de la religión. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. 17. La importancia de la sinceridad y la confesión del pecado para obtener misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. 18. La manifestación de la justificación del pecado como desviación de la verdad, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. 19. La advertencia contra el engaño y la manipulación para justificar el pecado. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. 20. La importancia de la humildad y la confesión del pecado para recibir perdón y sanidad. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:6 y 7. Segundo título. No cumplir lo ordenado por Dios conduce al fracaso. Versículo 13. Léase, Deuteronomio 28, 1 y 15, Romanos 2, 5. 1. La advertencia sobre las consecuencias de no cumplir los mandamientos de Dios. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Deuteronomio 28:15. 2. La manifestación del fracaso por no obedecer a Dios. Y sucedió que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:1 y 2. 3. La advertencia sobre el fracaso por apartarse de los caminos de Dios. Entonces se apartaron de los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes de fundición, 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y rindieron culto a Baal. Segunda de Reyes 17:16. 4. El llamado a cumplir los mandamientos de Dios para tener éxito. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Josué 22:5.
5. La manifestación del fracaso por no cumplir las instrucciones de Dios. Por tanto, Jehová despreció a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en mano de despojadores, hasta echarlos de su presencia. Segunda de Reyes 17:20. 6. La advertencia sobre el fracaso por no escuchar a Dios, mas ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jeremías 7:24. 7. La importancia de obedecer a Dios para tener éxito en la vida, mas a tus palabras no cedí, ni me incliné a tu ley, sino que en mi corazón guardé tus mandamientos, para no pecar contra ti. Salmos 119, 51 y 52. 8. La manifestación del fracaso por desobedecer los mandamientos de Dios, porque me levantaré sobre ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y los sobrevivientes, hijo y nieto, dice Jehová. Isaías 14:22. 9. La advertencia sobre el fracaso por rechazar la instrucción de Dios, ¿cuántas veces los castigó, y no escucharon su consejo? Por tanto, trajo sobre ellos su iniquidad, y con su maldad los afligió. Salmos 107, 11 y 12. 10. La importancia de cumplir los mandamientos de Dios para obtener bendiciones. En cuanto al hombre, sus días son como la hierba, como la flor del campo, así florece. Porque pasa el viento por ella, y perecerá, y el lugar que la conoció no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmos 103, 15 al 17. 11. La advertencia sobre las consecuencias de no seguir los mandamientos de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. 12. La manifestación del fracaso por desobedecer los mandamientos de Dios, porque el que hace mal, reciba lo malo que ha hecho, y no hay acepción de personas. Colosenses 3:25. 13. La advertencia sobre el fracaso por ignorar las instrucciones de Dios, pero el que peca contra mí, defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. 14. El llamado a cumplir los mandamientos de Dios para evitar la ruina. Ciertamente, el Señor Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. 15. La manifestación del fracaso por no obedecer a Dios. Entonces Salomón se despertó, y he aquí había sido un sueño. Primera de Reyes 3:15. 16. La advertencia sobre el fracaso por no seguir los caminos de Dios. Por tanto, sufrirás aflicción como la mujer que está de parto, oh Sión, y darás a luz tus hijos. Miqueas 4:10. 17. La importancia de obedecer a Dios para obtener bendiciones, porque si guardares diligentemente todos estos mandamientos que yo te ordeno que cumplas, amando a Jehová tu Dios, andando en todos sus caminos, y siguiéndole a él. Deuteronomio 11:22. 18. La manifestación del fracaso por no cumplir las instrucciones de Dios. Mas acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Deuteronomio 28:15. 19. La advertencia sobre el fracaso por rechazar la instrucción de Dios. Despreciaste la disciplina, echa sobre tu mano la ley. Proverbios 1:25. 20. La importancia de cumplir los mandamientos de Dios para obtener bendiciones. Anda en todo el camino que Jehová tu Dios te ha mandado, para que vivas y seas bien, y tus días sean prolongados en la tierra que has de poseer. Deuteronomio 5:33. Tercer título. Lamentable consecuencia por no actuar conforme el corazón de Dios. Versículos 14 y 15. Léase, Génesis 6, 5, Apocalipsis 3 y 11. 1. La advertencia sobre las consecuencias de no obedecer a Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. 2.
La manifestación del fracaso por no seguir los caminos de Dios, y el hombre que no hiciere esto, la misma alma será cortada de su pueblo. Levítico 23-29. 3. La advertencia sobre el fracaso por apartarse de los mandamientos de Dios, pero si os apartareis, y abandonareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis. Segunda de Crónicas 7:19. 4. El llamado a actuar conforme al corazón de Dios, e irás, y llegarás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Deuteronomio 17:9. 5. La manifestación del fracaso por no seguir la voluntad de Dios, y acontecerá que cualquiera que no oiga a aquel profeta, será desarraigado del pueblo. Hechos 3:23. 6. La advertencia sobre el fracaso por no actuar conforme al corazón de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera a los Corintios 6:12. 7. La importancia de actuar conforme al corazón de Dios para recibir bendiciones, porque por fe andamos, no por vista. Segunda a los Corintios 5:7. 8. La manifestación del fracaso por no obedecer los mandamientos de Dios, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 4:24. 9. La advertencia sobre el fracaso por seguir los deseos propios en lugar de los de Dios, y no seáis semejantes a este mundo, pero transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. 10. La importancia de actuar conforme al corazón de Dios para encontrar la vida eterna. Y le dijo, Maestro, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo 19:20 y 21. 11. La manifestación del fracaso por no seguir las instrucciones de Dios, por lo cual el Señor también, a modo de comparación, os dará lluvia temprana y tardía, y será agradable la tierra con su fruto, para que recogáis el grano, el vino y el aceite. Joel 2:23. 12. La advertencia sobre el fracaso por no buscar la voluntad de Dios. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. 13. La importancia de actuar conforme al corazón de Dios para recibir bendiciones, pero sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén derramaré espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. 14. La manifestación del fracaso por desobedecer los mandamientos de Dios, porque para esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera Timoteo 4:10. 15. La advertencia sobre el fracaso por apartarse de los caminos de Dios, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas 4:29. 16. El llamado a actuar conforme al corazón de Dios, y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Segunda Timoteo 2:24. 17. La manifestación del fracaso por no seguir la voluntad de Dios. Entonces él les respondió, y les dijo, ¿cuál de vosotros que tiene una oveja, si se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echará mano, y la levantará? Mateo 12:11. 18. La advertencia sobre el fracaso por no actuar conforme al corazón de Dios. Mas tú hablaste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Isaías 14:13.
19. La importancia de actuar conforme al corazón de Dios para encontrar la paz, descansará y será tranquilo, será confirmada en su morada, y dormirá allí su descanso. Isaías 14:7. 20. La manifestación del fracaso por no obedecer los mandamientos de Dios. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.